Hechos 13, 21, 22. Y me dan un amén, hermanos, cuando lo tengan. Amén, hermanos. Hechos 13, 21 al 22. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hechos 13, 21 dice: Luego al pueblo suplicó por un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín, que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Amén. Hermanos, esta noche les traigo, o le puse de tema a este mensaje. Gracias. ¿Cuáles son los deseos de tu corazón? La tumba del soldado desconocido es un monumento dedicado a los militares estadounidenses que han fallecido, pero cuyos restos por alguna razón no han podido ser identificados. Esta tumba del soldado desconocido es el ícono más emblemático del Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. Esta tumba es un monumento nacional de muy alto perfil que se cuida las 24 horas, 365 días, sin importar cómo esté el clima en ese día. Esta tumba es cuidada por un grupo de soldados llamados los Centinelas de la Tumba. Ellos son miembros del tercer regimiento de la Infantería de Estados Unidos, la infantería más antigua de los Estados Unidos. Y es un honor poder ser nombrado, ser parte de los Centinelas de la Tumba. Ellos son tan dedicados que tienen que vivir en unos apartamentos que están abajo de la tumba, y cada turno de ellos es 24 horas. Cada 24 horas ellos cambian de turno. Los centinelas han dicho que ellos antes del turno, 8 horas antes de que empiece su turno, ellos tienen que dedicarse a un entrenamiento y asegurarse que el uniforme que ellos están usando esté en perfectas condiciones para prestar ese honor, ese respeto a la tumba, al que está fallecido. Cada cambio de turno se hace una ceremonia muy bonita y el público puede verla, pero lo más llamativo de esta tumba es la inscripción que está en la tumba. Esta inscripción dice: aquí descansa con honor y gloria un soldado estadounidense conocido solo por Dios. La inscripción de esta tumba se llama epitafio. Es básicamente una composición corta en preso o verso escrita por homenaje al ya fallecido. Y esto lo podemos encontrar en muchas tumbas alrededor de los cementerios. Así como este epitafio en Virginia, yo he encontrado algunos otros tributos. Por ejemplo, un poeta griego escribió en la tumba de los héroes espartanos en Termopolio en el siglo V a.C.: ve y dile a los espartanos, gentil transuente, que aquí, obediente a su ley, estamos reposando. La mayoría de los epitafios es normalmente escrito por la persona más cercana al fallecido o por la persona que más conoció a esa persona. Pero Benjamin Franklin, él escribió su propio homenaje, su propio epitafio. Y dice: el cuerpo de Benjamin Franklin, imprimido como una portada de un libro viejo, su contenido ya gastado, sus letras ya borrosas y sin brillo, yace aquí, comida para gusanos. Pero el trabajo no se perderá, porque como él creía, aparecerá una vez más en una nueva, más perfecta edición, corregida y endemada por el autor.
Hay otros epitafios que vamos a encontrar que son graciosos. Yo he visto uno que dice, está bien vestido, pero no tiene a dónde ir. Hay otro, pero uno de los epitafios que más, para mí, es más inspirador de todos los que yo vi, y a la misma vez inspirador, a la misma vez confuso, yo lo encontré en la Biblia. Es un tributo al rey David, uno de los individuos más famosos del Viejo Testamento. Lo que dijo Dios de David podría ser perfectamente un bonito epitafio en la tumba de David. Hechos 13:22 dice, he hallado David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien haga todo lo que yo quiero. ¿Se imaginan que el Señor escriba eso de ustedes? Sea algo sumamente hermoso, ¿verdad? Que el Señor diga eso de uno de cada de nosotros sería algo hermoso. Pero ¿qué sabemos de David? La vida de David podría ser un fascinantemente estudio de esa persona. Podemos prácticamente, creo que el pastor podría crear una serie simplemente del rey David, de todo lo que, de todas las grandezas, de toda la historia que él hizo. La historia del rey David es una de esas historias como podemos ver, de esas de pobre a rico, de esas clases de historias que vino de la nada a lo más grande. David comenzó siendo un niño pastor y terminó siendo un gran rey, como todos sabemos. Él se convirtió en uno de los grandes guerreros y consolidó a la pequeña nación de Israel y la hizo un reino poderoso que gobernó por mucho tiempo durante el siglo X antes de Cristo. Gobernó mucho tiempo en el Medio Oriente. Pero de todos los logros y el mayor logro a la fama, o lo mejor, el highlight de la vida de David, a mí personalmente, fue lo que el Señor dijo de él. He encontrado a David, un hombre conforme a mi corazón. Como dije antes, es una de las cosas más bonitas, pero a la misma vez es algo que confuso y desconcertante para mí. Porque Dios está declarando y afirmando el corazón y la vida de David. Y es desconcertante porque, si todos sabemos, hay unas acciones que David hizo que no siempre fueron favorables ante los ojos de Dios. En caso de que ustedes no sepan de la vida de David, permítanme darles un breve resumen de su accidentada historia. En Primera de Crónicas 22:8 podemos ver que David fue un guerrero que derramó mucha sangre, un guerrero que tal vez, no sé, podía haber evitado mucho derramamiento de sangre, pero causó mucha, vulgarmente podríamos decir, una gran matazón que a lo mejor podría haber sido evitado. En 2 de Samuel 11:4 sabemos que David cometió un adulterio con una mujer llamada Betsabé. Y después que David se enteró que había dejado embarazada a Betsabé, para tapar su problema o para buscar una forma más rápida de resolver su problema, él ordenó que el esposo de Betsabé se colocara en una posición, en una batalla donde él fue asesinado. David también fue un padre muy negligente. Y su familia, por la misma negligencia, su familia sufrió por muchas luchas y tragedias. En 2 de Samuel 13, podemos leer que Amón, uno de los hijos de David, fingió estar enfermo para atraer a su propia hermana y abusar de ella esa misma noche. Pero también 2 de Samuel 13, 28 y 29 nos dice que su hermano Absalón asesinó a Amón por lo que hizo a su hermana. ¿Se imaginan qué gran tragedia? Nos podemos imaginar decir, wow, esa familia sí estaba, ¿verdad? Fuera de lugar, fuera de serie, como decimos. Es increíble. También David encontró
contra el mandato del Señor, él censó a su tropa con mucho orgullo. Él quería saber qué tan grande eran sus tropas. Y ese orgullo, esa desobediencia causó que 70,000 de sus soldados, de su gente, muriera a causa de esa desobediencia. Segunda de Samuel 24, 10 y 15 nos dice que Jehová mandó una peste como castigo por esa desobediencia, y fue la causa de la muerte de 70,000 soldados. Amén. Pero sin embargo, a pesar de estos ejemplos que les he dado, hermanos, Dios aún dice: he encontrado a David, un hombre conforme a mi corazón. ¿Cómo puede ser, verdad? ¿Cómo puede ser que Dios esté halagando o elogiando a un hombre con con esos antecedentes? Es como que es increíble. Si ustedes ponen a analizarse, ¿cómo es posible? Yo me imagino que si ustedes estuviera David en una corte y nosotros fuéramos el jurado, y oyemos todo lo que él está siendo acusado, o lo que él ha sido comprobado que ha hecho, y aún viene el juez y dice: no, él es un buen hombre. Todos quedaríamos anonadados, ¿verdad? Diríamos, creo que hasta nos levantaríamos y diríamos: bueno, un momento, no puede ser justo. Amén. Pero sí, David era un hombre que cometió muchos pecados. Y la mayoría de veces, de los pecados que cometió, a lo mejor nosotros, alguno de ustedes diría: yo no me imaginaría cometer esa clase de pecados. O mucho menos atreverme a hacer un pecado así, como lo que hizo David. Amén. Pero sin embargo, a pesar de todas las cosas malas que David hizo, David siempre buscó ser justo. Y deseó de todo corazón, su deseo de todo corazón era hacer la voluntad de Dios. David demostró ser un hombre de fe desde el principio, desde muy pequeño. Ustedes recordarán que cuando el pueblo estaba enfrente del gran gigante, todos nerviosos, sin saber, ellos que tienen entrenamiento, lo suficiente entrenamiento para pelear, para ser guerreros, miran a un gigante y dicen: no, ve tú. Un niño, un chamaquito, como decimos nosotros, dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a retar al pueblo de Dios? ¿Quién es este? ¿Por qué dijo él eso? Porque él sabía qué tan fuerte su Dios era. Él sabía que él le servía a un Señor, a un Dios tan fuerte, que él sabía que la victoria ya era de él. David ya sabía que él tenía a Dios a su lado y era lo único que le importaba. No importaba qué tamaño, qué tan grande, cuántos, él sabía que él tenía la victoria. Desde muy pequeño él demostró su fe. Amén. También David era un hombre que le gustaba adorar mucho a Dios. Un hombre que adoró demasiado a Dios en todo momento. Él era muy dotado, tenía capacidad notable para la música, tocaba el arpa con gran virtuosidad. Sabemos que el rey le pedía que le tocara el arpa porque tan bonita era su melodía, que los dolores le hacía olvidar. ¿Se imaginan ustedes qué tan hermosa podía haber sido esa música? Que ustedes a lo mejor tengan un dolor de cabeza y ustedes pongan esa música y esa pena, una tranquilidad. ¿Se imaginan qué hermoso, qué gran talento tendría para tocar esa arpa? Obviamente eso venía de todo corazón hacia Dios. Él le tocaba con tanto amor. Yo me imagino que por eso ese amor que él le tenía a Dios era lo que transformaba esa melodía tan tranquila, tan bella, que calmaba los problemas. Amén. Y él también escribió muchos cánticos. Uno de mis salmos personalmente favoritos, es el Salmo 86.
Y la razón por qué a mí me fascina mucho este salmo es porque es una oración, un cántico donde nosotros podemos ver por medio de leer ese salmo. Cuando nosotros leemos ese salmo, si nosotros en verdad le ponemos atención a cada letra, a cada prosa que él está escribiendo, David está apuntando a las cosas más bellas de nuestro Señor. Primero que nada, él está apuntando su misericordia. Él le pide perdón porque él sabe que Dios es misericordioso. Él le dice, no hay nada incomparable, no hay otro Dios que haya hecho obras mejor que tú. Está demostrando su poder, el gran poder que Dios tiene. Amén. Ese poder que nuestro Dios tiene. Amén. Y el amor de Dios. Porque él dice, Padre, confesó sus pecados, le abrió su corazón y dijo, por medio de esa oración, para mí es una oración, por medio de ese salmo, él, como les digo, si ustedes ponen atención, él está, podemos quebrar ese salmo muy hermoso. Primero demuestra la misericordia de Dios, luego le dice, Padre, tú eres poderoso. Y luego dice, Dios, tú eres amoroso, que nunca me vas a abandonar, siempre estarás ahí conmigo. Amén. Por eso es uno de mis favoritos y se los recomiendo a ustedes, hermanos, si no lo han leído o algún día que ustedes se encuentren con penas o con algo que les está lastimando o doliendo, les recomiendo que lean ese y analicen ese salmo tan hermoso. Amén. Hay muchos salmos que podemos hablar, ¿verdad? Pero David, como les decía, fue un hombre de arrepentimiento también. Uno de los ejemplos es Salmo 32:5, donde dice, mi pecado te declaré y no encubra mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la mala de mi pecado. También Salmo 51:1-4 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borras mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Podemos ver que David en cada salmo, su arrepentimiento, esa convicción en su corazón, cada vez que él cometió un error, esa convicción, hermanos, que debe haber en nuestro corazón cada vez que nosotros fallamos, cada vez que nosotros dejamos, le fallamos a Dios, cada vez que nosotros cometemos ese pecado. Y es por eso que cada salmo que podemos ver de David, nosotros podemos ver, sentir esa convicción que David sufría cada vez que él fallaba. Amén. Y porque hubo muchos salmos, también podemos asumir que él falló muchas veces. Amén. Pero hermanos, Dios no espera la perfección. Amén. Como podemos ver claramente con David. Él nunca esperaba que David fuera perfecto. Él nunca buscó perfección en mí. Amén. Yo les puedo decir, podría ahorita yo decirles detalladamente mi testimonio, pero tal vez algún día vendrá ese tiempo. Amén. Pero sí les puedo decir de que en mis tiempos más oscuros de mi vida, en el tiempo donde yo nunca quise saber de Dios, estaba lejos de Dios y estaba muy lejos de yo de escuchar de Dios. En esos momentos tan oscuros, donde, hermanos, yo puedo decirles que para mí es el highlight. Si hay algo que es como
como una cicatriz en mi cuerpo. Es ese tiempo de oscuridad donde yo pasé por mucho, pero era porque yo lo buscaba. Unas cosas yo buscaba hacerlas y otras cosas era simplemente por las formas que yo vivía mi vida. Amén. Sobreviví a la guerra de Irak. A pesar de sufrir unas lesiones algo graves, sobreviví. Me acuerdo que el doctor, cuando llegué al hospital de Alemania, me dijo, wow, sí estás lastimado, pero para lo que te pasó, wow, no sé de qué estás hecho. Amén. Como les digo, en ese tiempo oscuro, a pesar de que yo no quería saber de Dios, inexplicablemente Dios siempre estuvo ahí conmigo. Amén. Y yo, como les digo, sobreviví la guerra. Después de sobrevivir la guerra, traté muchas veces de cometer suicidio. Y cada vez que traté de cometer suicidio, siempre alguien venía. Siempre en el último momento, no sé cómo, pero alguien aparecía y me rescataba. Amén. Y después de haber yo dado mi vida al Señor, haber rendido la vida a mi Señor, antes de eso, por andar en malos pasos y por andar de malas compañías, yo fui acusado de un crimen que yo no cometí. Pero de haber sido encontrado culpable de ese crimen, yo estoy 100% seguro que yo ahorita todavía estuviera en la cárcel por ese crimen. Pero nuevamente el Señor estuvo ahí y Él tuvo misericordia de mí y inexplicablemente Él dijo, no, ven, tú eres mío, llegará tu tiempo. Amén. Después de que le entregué la vida a Dios, muchos pensamos, ok, le entregué la vida a Dios, ahora soy cristiano, ahora todo está bien, pero no es así. Después de entregarle la vida al Señor, yo cometí pecados aún más serios. Y a pesar de todo, Dios me tiene aquí enfrente de ustedes. Dios me permite despertar cada mañana y ver a una hermosa mujer a mi lado y dos hermosos hijos que puedo abrazar y puedo besar todos los días y decirle, gracias Señor, gracias porque me estás dando ese privilegio de poder despertar junto a mi esposa y mis hijos. A pesar de todo lo que yo he hecho, tú aún dices, no, yo sé que hay algo en ti. Amén. Y la verdad no sé, hermanos, cómo explicar todo esto, más que esto es la gracia de Dios. Amén. No hay otra explicación, no puedo explicarles nada más, no puedo decirles, o fue casualidad de que alguien iba pasando cuando me estaba dando un tiro, o fue casualidad, no, fue la gracia de Dios. Amén. No hay otra explicación. Amén. Y yo no merecía y yo no merezco la misericordia de Dios. A pesar, cuando yo miro mis pecados y digo, wow, miro hacia el cielo y digo, Dios, ¿por qué? Es algo ilógico para mí que digo, wow, Señor, yo no merezco tu bendición, yo no merezco tu misericordia, pero aún tú me tienes acá. No sé, pero yo creo que el Señor vio algo en mi corazón y ahora yo anhelo seguir y agradar a mi Dios. Amén. Y por eso y le doy gracias a Dios porque nuevamente a pesar de todo el Señor siempre me ha demostrado que Él está ahí. Siempre Él me ha dado esas palabras, ese empujoncito como decimos nosotros. Decir, come on, man, aquí estoy. Sigue. Amén. Así que hermanos, sigamos adelante. Amén. Todo esto me lleva a una pregunta importante. Amén. ¿En qué que a lo mejor tenga esta pregunta puede llevar a tener sentido o significado, propósito o satisfacción en sus vidas? Así que
hagámonos esta pregunta. ¿Quieres tú ser un hombre o una mujer o un joven conforme al corazón de Dios? Es algo que nosotros en verdad deberíamos de preguntarnos. O de otra manera, ¿es tu deseo del corazón seguir a Dios? Amén. Sentimos esa convicción cuando nosotros fallamos en nuestro corazón. Nos damos nosotros de patadas, como no sé cómo, pero nosotros nos damos de patadas cuando cometemos un pecado y decimos, no otra vez, no, ¿por qué? Está tu corazón, ese es el deseo de tu corazón de seguir a Dios en verdad. Muchos tal vez podemos pensar de que, y yo lo hice mucho tiempo, yo decía, es imposible ser lo que el Señor quiere que haga. Es imposible que servirle a Dios serle tan fiel. Porque yo soy una de las personas que da 3 pasos al frente y 2 para atrás en mi vida espiritual. Y no juzgo, pero me imagino que no soy el único aquí, amén. Que nos damos eso, ¿verdad? Tenemos esa tendencia de vamos para adelante y de repente como que vamos un poquito para atrás, amén. Pero no, hermanos, hay que seguir adelante. Y por lo mismo, que es muy difícil, nosotros podemos imaginarnos que ser un hombre conforme al corazón de Dios es una meta inalcanzable, amén. Que a lo mejor nunca vamos a poder conseguir. Es algo que también el enemigo usa cada vez, y lo usó conmigo muchas veces, cuando yo trataba de dar el 100 a mi vida cristiana. El Señor como que, el enemigo como que venía a mi vida y decía, hey, acuérdate de esto que hiciste, acuérdate de esto. Y es lo que a veces me causa me voy un poquito más para atrás porque es imposible. Empieza mi cabeza a dar vueltas y decir, yo miro a Pastor Peter, y yo lo conozco desde mucho tiempo. Yo lo miraba desde el principio cuando estábamos en la universidad, y él tenía ese deseo y decía siempre, bro, voy a andar predicando, voy a predicar. Y íbamos ahí a predicar en las universidades, y yo decía, wow, ¿cómo puede ser que él pueda hacer eso? Y decía, a lo mejor a veces como me contagiaba, yo decía, yo también quiero hacer eso. Pero luego me recordaba el enemigo, me decía, acuérdate de esto, y empezaba un poquito más para atrás. Y es por eso que a nosotros a veces nos engañamos nosotros mismos, o no dejamos ir a nuestro pasado, y dejamos que el enemigo venga y nos diga, no, tú no vas a poder hacer eso. Amén. Pero con la misericordia de Dios sí vamos a poder hacer eso. Simplemente y cuando nuestro corazón en verdad esté abierto, y en verdad ese deseo esté en nuestro corazón, entonces ahí es cuando nosotros vamos a decir, ok, ya hice esto, pero ahora me toca seguir adelante. Amén. Así que, como les digo, a veces por nuestro pasado nosotros decimos, no. Pero tú y yo debemos de nunca olvidar una cosa, que Dios no miró los actos de David, Él miró el corazón de David. Y es lo que Él también va a ver en nuestras vidas. Cuando queramos nosotros en verdad tener ese deseo en nuestro corazón, entonces el Señor va a decir, wow, Él en verdad quiere ser un hombre conforme a Dios. Amén. Como les digo, podemos contar con la gracia de Dios cada vez que tengamos esas dudas. Una gracia que nos va a dar la capacidad de fortalecernos en todo momento. Y ahora y siempre cuando tengamos esa duda, recordemos que nuestro Dios es misericordioso, amoroso, amén, y poderoso. Él puede hacer, si Él quisiera, podía borrar nuestro pasado y que nosotros nunca nos acordáramos de Él. Pero a lo mejor es bueno también mantener un poquito y saber, wow, de dónde he venido, hacia dónde voy. Amén.
Ahora, hermanos, quiero hacerles unas preguntas. Amén. Y no tienen que contestarlo en voz alta, sino son preguntas confidenciales, personales, que uno va a contestar en sí mismo. Amén. Cuando Dios mira a tu vida, ¿qué es lo que Él mira? ¿Qué es lo que Él está viendo en tu vida en este momento? Amén. Ya sabemos que el Señor no está buscando por perfección. Ser cristiano no es ser perfecto. Y eso es algo que yo aprendí. Al principio yo pensaba que eso significaba cristiano igual a perfección. No, eso lo aprendí. La Biblia nos dice en Romanos 10 que como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay justo. Nadie es perfecto. Amén. Todos pecamos y desobedecemos a Dios de día a día. Y esa desobediencia o ese flaqueo es lo que nos separa o es lo que separa a Dios de nosotros. Dios es perfecto, nosotros no. Nosotros no tenemos que llegar a ese nivel. Nosotros simplemente tenemos que tener ese corazón para servirle a Él, esa convicción en nuestro corazón de arrepentirnos y decirle, God, I'm sorry, here we go, let me try. Y el Señor va a decir, ven, levántate y sigue adelante. Amén. Pero la buena noticia es de que el único hombre perfecto que ha caminado la faz de esta tierra fue Jesucristo. Amén. El único hijo, el hijo único de Dios. Él fue el sacrificio perfecto para nuestros pecados. Gracias a lo que Jesús hizo, podemos ser limpios de pecado y acercarnos hoy al trono de la gracia con confianza. Amén. Para que podamos recibir esa misericordia y encontrar la gracia que nos ayuda en nuestros momentos de necesidad. Hermanos, si esta pregunta, cuando miras a tu vida, cuando Dios mira a tu vida, ¿qué es lo que está viendo? Si en este momento, por cualquier razón, Él no está viendo un corazón limpio, Él no está viendo un corazón que en verdad está arrepentido, hoy es el día, hermanos, yo los invito, que hoy es el día de que uno diga, God, I'm sorry, yo sé que te he fallado, pero por favor, escruñe mi corazón y mira que en verdad dentro de mi corazón está ese deseo de servirte. No soy perfecto y tú no buscas perfección, pero sé misericordioso y ayúdame a seguir adelante y mira mi corazón. Amén. Una de mis canciones favoritas es en inglés, más o menos lo voy a traducir un poquito, y dice, si en el altar yo te encuentro, llévame ahí. Si un sacrificio es tu deseo, aquí está mi vida. Yo quiero ser probado en fuego, purifícame. Servirte es mi deseo y mi vida aquí está. Límpiame, purifícame. Yo quiero arder por ti, solo por ti. Hermanos, si en verdad hoy en este día hay algo, una mancha en su corazón, les digo, díganle al Señor, purifícame. Manda ese fuego y quema lo que no sirve y purifica, limpia mis manos y aquí estoy, mira mi corazón. Amén. La otra pregunta que quiero decir, yo creo que ya la hablamos o ya la contestamos, pero la voy a preguntar como quiera, es ¿qué es lo que significa ser cristiano? Amén. Brevemente les voy a decir, convertirse en cristiano significa buscar a Dios y a su gracia. Efesios 2, 8, 9 nos dice algo así. Arrepiéntanse o apártense de sus pecados. Aceptar el regalo de Dios de la vida eterna a través de la muerte de su Hijo. Recibir la misericordia y el perdón de Dios y vivir en su gracia. Amén. Es lo que quiere es lo que significa ser cristiano. No quiere decir que nunca vamos a volver a pecar. Amén. Pero lo que sí significa es que el pecado va a dejar de ser el patrón predominario en nuestras vidas. Amén. So, poco a poco, a lo mejor esa botella la vamos a dejar poco a poco.
No significa que, como les digo, no significa que vamos a ser perfectos o que vamos a dejar de pecar. Pero ese pecado que nos está molestando, ese es que por medio de Dios, nosotros, por medio de su palabra, por medio de oración, por medio de estar aquí unidos como iglesia, poco a poco nosotros vamos a dejar que el pecado deje de ser el número uno en nuestras vidas. Amén. Vamos a pecar menos. Amén. Por decirlo así. Y cuando pequemos, porque el Espíritu Santo vive en nosotros, entonces vamos a tener esa convicción. Amén. Esa convicción y ese deseo de arrepentirnos. Porque el gozo para recuperar ese gozo de la comunión de Dios y nosotros, amén. Cuando nosotros pecamos, hermanos, que ese ardor, que verdad, se sienta en nuestro corazón. Jóvenes, y les digo ahorita, si ustedes están pecando o si ustedes saben que cometen un pecado y no sienten esa convicción, como se dice aquí, Houston, we got a problem. Tenemos un problema. Porque eso quiere decir de que el corazón no está en el lugar adecuado. Dentro de tu corazón en verdad no está ese deseo de servirle a Dios. Amén. Así que si nosotros pecamos, digamos, I'm sorry, right away. You know? A veces uno va caminando y dice, man, ¿cómo puede haber sido eso? Amén. So, esa convicción que podemos ver en cada salmo que David escribió también, esa misma convicción que David tenía, yo creo que Dios la miraba y decía, wow, ok, I know que no eres perfecto, pero man, yo sé que en verdad tú quieres. So que esa convicción esté en nuestro corazón, amén. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál en verdad es el deseo de tu corazón? Para poner un paréntesis aquí, me acuerdo que Belinda, yo fuimos novios por mucho tiempo, antes de que yo le propusiera matrimonio. Y no estoy diciendo que es malo proponerse right away, pero yo esperé 6 años casi, antes de decirle, hey, ¿quieres ser mi esposa? Pero antes de eso, ella me dijo, en verdad, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú buscas? Buscas en verdad, ¿qué es lo que tú buscas en una relación? So, me imagino que es lo que esta pregunta es, en verdad, ¿qué es lo que está en el deseo de tu corazón hacia Dios? En verdad, está ese deseo de, God, quiero servirte, en verdad, Señor, quiero, o es eso de, bueno, hoy estoy aquí, pero mañana no sé, maybe, quién sabe, o solo los domingos es cuando nosotros decimos, God, y de lunes a viernes es la, all right, o de lunes a sábado, you know. En verdad, ese deseo, ¿qué es ese deseo de tu corazón? Está 24 horas, 7 días a la semana, como esos centinelas, ahí diciendo, man, tengo que luchar por ese amor, tengo que luchar por ese, en verdad mi deseo del corazón es servirle a Dios, amén. Dios, como es obvio, Dios puede ver nuestros corazones, Dios puede ver sus corazones y Él puede ver en verdad qué es lo que en este momento está en nuestro corazón. Y obviamente yo les invito a todos de que se arrepientan. Si en verdad ahorita en este momento ustedes pueden decir, wow, el deseo de mi corazón a lo mejor no está de servir a Dios, yo les invito que se arrepientan. Amén. Arrepentámonos de nuestros pecados y que le digamos al Señor, como ese canto, límpiame, limpia mi corazón y lléname de tu misericordia. Amén. La otra pregunta es, ¿has tú aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador en tu vida? Y viendo aquí, yo creo que la mayoría de nosotros que estamos aquí presentes, creo que sí. Pero si no, aquí viene, no contestes aún. Y si en el video hay alguien que a lo mejor no ha aceptado al Señor como su Salvador en tu vida, yo te pregunto eso. Si no has aceptado, este es en verdad, verdaderamente aceptar a nuestro Señor como Salvador es el primer paso
para poder lograr ser un hombre conforme al corazón de Dios. No hay otra forma, no hay otra entrada, amén. No es como este edificio que tiene muchas puertas, no. Si en verdad el deseo de nuestro corazón es llegar a servir a nuestro Señor, tenemos que, primero que nada, aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Si aún no se han convertido alguien aquí y quiere dar ese paso hoy o en el video, si hay alguien que aquí que está viendo este video no ha dado ese paso y quisiera hoy dar ese paso, yo los invito. Y no necesitan pararse, hermanos. Si hay alguien aquí no necesita pararse. Simplemente repita esta oración conmigo. Igualmente, si hay alguien que está viendo este video que aún no ha dado su vida al Señor, yo te pido que nada más recites esta oración conmigo. Jesús, sé que soy un pecador y quiero arrepentirme de mis pecados y volverme y seguirte. Creo que moriste por mis pecados y resultaste victorioso sobre el poder del pecado y la muerte. Y quiero aceptarte como mi Salvador personal. Ven a mi vida, Señor Jesús, y ayúdame a seguirte y obedecerte desde este día en adelante. Amén. Si usted oró esta oración, contacte al pastor para que él pueda seguirlo guiando. Igualmente en el video, si tú aceptaste hoy al Señor, te recomiendo que dejes un comment al pastor y él te seguirá dando esos pasos, o busca una iglesia cerca de ti. Amén. Pero hermanos, para concluir, cuando llegue el momento de estar en la presencia de Dios, yo espero que mi epitafio que esté escrito en la tumba, no sé dónde vaya a enterrarme mi esposa, ¿verdad? Pero espero que aquí en un cementerio de Houston, espero que ese epitafio que esté ahí diga algo así como: he pecado, me he arrepentido, he confiado, he amado. Hoy descanso, pero me levantaré y reinaré junto a mi Señor en el paraíso. Amén. Hermanos, pongámonos de pie y démosle gracias a Dios por esta palabra. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor Jesús.